Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por asistir. Hoy presentamos la campaña, la novedosa campaña conjunta frente a la gripe y al COVID-19, tal y como establece la Comisión de Salud Pública del 12 de septiembre. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se ha invertido una cantidad importante en nuevas vacunas para este año. El coste total de las vacunas ha sido de 177.275 euros, de las cuales se han adquirido 10.000 dosis de vacuna antigripal tetravalente inactivada, en los que entran los grupos de población diana menores de 65 años y niños de 6 a 23 meses. También se han adquirido 5.000 dosis de vacuna antigripal tetravalente adyuvada para grupos de población mayor de 65 años. Otra adquisición son las 300 dosis de vacuna antigripal tetravalente de carga antigénica para institucionalizados, tanto de residencias mayores como el personal sanitario. 1.300 dosis de vacuna también antigripal de alta carga antigénica para la población de niños entre 24 y 59 meses y las 14.400 dosis de vacuna frente a la COVID monovalente de la variante XBB.1.5 de Pfizer, de las cuales están asignadas por el Ministerio de Sanidad. Este año también, como novedad, se va a vacunar, según las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública, a niños, de vacunación infantil frente a la gripe en la población de entre 6 y 59 meses, que también entrará en el calendario vacunal. La población, aparte de la población diana que ha estado, según las vacunas, la población diana a las que van dirigidas las vacunas son a mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier mes de gestación, a los cuerpos de seguridad del Estado y residencias de mayores, centro penitenciario y el CETI. Los puntos de vacunación serán el Hospital Militar, donde entrarán todo el grupo de población diana que no esté en el Ingesa. También los centros de vacunación a nivel privado que se vacunarán a niños solamente de gripe entre los 6 y 59 meses y a los grupos de alto riesgo que se harán la consulta del doctor López y SEPTEM. Los centros residenciales, tanto centros residenciales de mayores, que son Nuestra Señora de África, Gerón y Cruz Blanca, además del centro penitenciario y el centro de estancia temporal de inmigrantes, que se vacunarán en las instalaciones. Cabe destacar y recordar también la vacunación frente al neumococo en los mayores adultos de 65 años, donde tenemos dos vacunas del neumococo. Sería el 23 valente y el 20 valente, que también que lo recoge el calendario vacunal. Sí. Lo que sí me gustaría destacar, que estamos muy por debajo de la media de vacunación frente a la media nacional
y sí que nos gustaría desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales hacer un llamamiento a la población para que se vacune, porque es una responsabilidad de todos, responsabilidad de las administraciones de facilitar las vacunas a la ciudadanía y responsabilidad de los grupos de riesgo y mayores de 60 años que se vacunen, puesto que esto mejora la calidad de vida y ya que las patologías que puede tener la gripe y el COVID pues puede agravar a todos los grupos de riesgo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa para el inicio de la campaña de gripe COVID del año 2023-2024. Resaltar, efectivamente, como ha comentado la consejera de Sanidad, que este año la campaña tiene la novedad de que es una campaña conjunta gripe COVID. El año pasado también se vacunó de gripe y de COVID, pero no era una campaña conjunta. Entonces, el interés que tenemos todos es que se vacune todo el mundo de ambas vacunas, de gripe y de COVID. Eso es un punto importante. El objetivo que se marca el Ministerio, que nos marcamos todos, es que haya alcanzar o superar coberturas de vacunación del 75% en mayores. A veces estamos lejos de esa cifra y eso, para eso estamos, para fomentar el que haya mucha captación y facilitar que todo el que quiera vacunarse se vacune. Y en el personal sanitario y sociosanitario lo mismo, también en el 60% de embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Ese sería un poco el objetivo de la campaña gripe COVID de este año. Hay una cosa que es indudable y que yo creo que hay que aclarar, ¿no? Porque siempre hay dudas de si la campaña de la gripe, la campaña del COVID, en este caso, este año conjunta y algunas más que hay por ahí, pues funcionan o no funcionan. Porque siempre el criterio general de muchas personas es, pues yo me vacuné de la gripe y luego cogí la gripe, o yo me vacuné del COVID y luego cogí COVID. Eso es cierto en el sentido de que las inmunizaciones, las vacunas, no protegen en cuanto a que puedas contraer la enfermedad dependiendo de la exposición que tengas. Pero lo que es indudable, y eso está demostrado en todos los estudios que se han realizado, tanto de gripe, que llevamos muchísimos años vacunando, como de coronavirus, es que la reducción de las complicaciones graves, la reducción de las hospitalizaciones y la reducción de la muerte es evidentísima. Y ese es el pilar de las vacunas, no tanto el no enfermar, sino que el que enferme lo haga en condiciones leves, como es lo que está pasando actualmente con el COVID. Luego hay otra cuestión que pasa. Bueno, pues si yo me he vacunado del COVID, pues ya estoy inmunizado para siempre. No, es similar a la gripe. El virus del COVID va cambiando, el virus de la gripe va cambiando, y la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, las comisiones nacionales de vacunas, de salud pública, etcétera, dependiendo de las cepas que haya dominantes en ese contexto, pues se realizan las vacunas. En este caso, como ya ha comentado la consejera, la vacuna que hay para COVID, en la cepa que está dominando actualmente, es la Omicron XBB.1.5. Sobre esa es lo que se ha hecho la vacuna COVID de este año, que se va a administrar con las vacunas de la gripe. Las vacunas de la gripe son tetravalentes, son 4 tipos de subgrupos del virus gripal. Novedad para este año del virus de la vacuna de la gripe, que hay una presentación intranasal para los niños. Eso facilita el que se puedan vacunar, ¿vale? Entonces, grupos de riesgo, ya he comentado también. Yo voy a decir unos cuantos, porque lo que queremos transmitir es que grupos de riesgo se sienta todo el mundo identificado en uno, para que se vacune. Raro es el que no esté en alguno de ellos, ¿vale? Son muchos grupos de riesgo, pero lo que queremos es que todo el mundo se identifique y que el que tenga alguna duda, pues acuda a su centro de salud, hable con su médico y ya está.
porque la vacunación contraindicaciones tiene pocas o ninguna y ventajas las tiene todas. Entonces, como ya comentó la consejera, hay, digamos, dos grupos. Por un lado, enfermos y, por otro lado, personas que no están enfermas, pero que forman parte de servicios críticos esenciales o servicios de la comunidad, los sociosanitarios y los sanitarios públicos y privados, y luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos, protección civil. Son personas sanas en este contexto, pero se pretende que no enfermen porque forman parte de servicios esenciales de la comunidad. Ese es uno de los grupos. Y luego está el grupo de pacientes de alto riesgo, personas de más de 60 años, personas de 5 o más años que estén ingresadas o estén institucionalizadas en centros de mayores o que estén en mucho tiempo inmovilizados en cama, personas menores de 60 años que presenten grupos de riesgo. Son muchos. Y en ese grupo entran todos, o sea, toda aquella persona que tenga un factor de riesgo, básicamente están englobados en 3 o 4 grupos. Los pacientes que tengan enfermedades crónicas de todo tipo, los pacientes que estén inmunodeprimidos, bien porque tengan enfermedades que provoquen inmunosupresión o bien porque estén bajo tratamiento con inmunosupresores porque padezcan cáncer. Y todo tipo de enfermedades crónicas. Ese es un segundo grupo importante. Y ahí la discriminación no va en que no se vacune, la discriminación va en que se vacune. O sea, en caso de duda, ¿soy de riesgo? ¿No soy de riesgo? Ante la duda te vacunas y se acabó, ¿vale? Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, es muy importante, y hasta 6 meses después del parto. Y, por último, un colectivo que, por desgracia, es un colectivo invisible, que yo desde aquí quiero, de alguna manera, decir la importancia que tienen, son los cuidadores. Los cuidadores son esas personas invisibles que están ahí, que cuidan de nuestros mayores, que cuidan de personas que tienen inmunosupresión, de personas que están mal, y que también hay que protegerlos, primero porque cuidan de esas personas y luego para que no transmitan enfermedades a esa persona. Luego, básicamente, estos serían los 4 puntos importantes en cuanto a aquellas personas que pueden tener mayor riesgo de complicaciones, ingresos hospitalarios o muerte, que era el objetivo que queríamos comentar al principio. Por parte de Ingesa, nosotros vamos a abrir un punto de vacunación en cada centro de salud, sin cita, o sea que puede ir cualquiera de 8:30 a 14 o de 15 a 16:45, un poco antes del cierre de los centros de salud a las 5 de la tarde, sin cita. 4 poblaciones a hacer. La población pediátrica, que ya lo hemos hablado aquí, de la gripe, de 5 a 59 meses, en los centros de salud, con los enfermeros y enfermeras de pediatría, para que estén cómodos, no en el punto general de adultos. Luego, las mujeres embarazadas, lo mismo, en el ambiente de matronas, serán las matronas las que procedan a la vacunación y seguimiento de las mujeres embarazadas en cualquier trimestre y hasta 6 meses después del parto. La población normal, la que no es pediátrica ni mujeres embarazadas, en los puntos normales para el resto de la población y en los grupos de riesgo que hemos comentado. Todos estos son sin cita y yo animo a que vayan de forma masiva. Ojalá lleguemos a esa situación. Y lo que sí se hará con cita son 2 situaciones. Una, aquellas personas que están encamados, que están inmovilizados. Nosotros tenemos un listado de pacientes, de usuarios de la Ingesa que están inmovilizados. Entonces se contactará con ellos porque hay que vacunarlos en sus domicilios, ¿vale? Y vamos a hacer también captación para intentar aumentar a aquellas personas que son mayores de 80 años, pero no están institucionalizadas, están haciendo pues su vida normal.
para que se pueda conseguir el objetivo que hablamos antes del 75% de cobertura. Y luego, después, uno de cada punto en el centro de salud, en el recinto sur, en Otero o en Tarajal. Ya el horario, ya lo hemos dicho, de 8:30 a 14 y de 15 a 16:45 y de lunes a viernes. Y el otro punto de vacunación, que es para el personal sanitario y sociosanitario de la IGESA, pues está en el hospital. Y ya no tengo más que comentar. Cualquier pregunta que queráis que contestemos, pues a vuestra disposición. Sí, me gustaría recalcar sí, el punto de vacunación para las personas que no pertenezcan a la IGESA. Sí, el horario de 9:30 a 2 de la tarde y también sin cita previa. Aún así, hemos habilitado una página, la página web, que es ceuta.es, campaña, para que puedan también coger la cita. Sí, por confirmarlo y recalcando, una persona de 74 años, es decir, que no es institucionalizada, puede acudir sin cita a su centro de salud y vacunarse, ¿correcto, verdad? Sí, cualquier día, sin cita y sin nada. Quería preguntarle por los motivos por los cuales se unifican las dos vacunas, porque la campaña de vacunación de la gripe está más o menos aceptada por el público y tiene un público objetivo que va a vacunarse. Sin embargo, con la vacuna del COVID sigue habiendo todavía esos rumores extraños que provocan cierta resistencia. ¿Creen que al unirlo van a poder hacer que más gente se vacune de las dos? ¿O quizá contribuya a que menos gente se vacune de gripe? ¿Puede ocurrir? No debería. El objetivo es que se vacunen de ambas. Es, digamos, aprovechar la confluencia de la campaña de la gripe, que está institucionalizada y que todo el mundo conoce y que saben de los beneficios, y hacer lo mismo con el tema del COVID en una campaña que es conjunta. Sobre el COVID ha habido mucha incertidumbre porque es un virus nuevo, etcétera, etcétera. Se comporta de una forma similar a la gripe, pero es bastante más contagioso y ha llegado a ser más grave. Por lo tanto, no hay que minimizar. Si hiciéramos, como ya pasó el año pasado, porque todo esto también se va aprendiendo de experiencias previas, ¿no? Si se hiciera una campaña solamente de gripe, pues seguramente la gente se evocaría de la gripe y no del COVID. Y el COVID no es nada inocuo. Y se ha demostrado, como hemos dicho actualmente, que aunque estemos vacunados repetidas veces de gripe, no se evita el poder tener una gripe, aunque estemos vacunados repetidas veces del COVID, no se evita tener COVID. Pero sí está clarísimo como el agua, y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, que las complicaciones graves, los ingresos hospitalarios y la muerte se reducen drásticamente. Y drásticamente estamos hablando del 90 y tantos %, no estamos hablando de 1 ni 2. Por eso la importancia de vacunar. Y también comentar, no solamente eso, también está disponible la vacuna antineumocócica para mayores de 65 años. Quiere decir que puntos de vacunación en los centros de salud, puntos de vacunación en la ciudad, y acudir a vacunarse lo recomendamos constantemente. No sé si tiene escuchado el dato, pero la campaña comienza hoy, comenzará el lunes. 25 de octubre, hoy. Hoy. De hecho, ya ha empezado, ya hay gente vacunándose. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Es verdad que lo hemos empezado un poquillo más tarde, yo creo que con buen criterio, en el sentido de todos tenemos cierta reticencia a vacunarnos en verano. Entonces, realmente las campañas en sitios que tienen buen tiempo, pues empiezan más tarde, ¿vale? En el norte de España y en algunas regiones del norte ya hace tiempo que empezaron las vacunas, pues porque el mal tiempo empezó antes allí que aquí. Ese es el motivo y no otro. Sí, se estaban haciendo, o se habían lanzado varios estudios científicos para tratar de ver las repercusiones que tenía la vacuna del COVID sobre la menstruación de las mujeres. No sé si en Ceuta tenemos algo de eso. No, eso habría que ver un poco el seguimiento que está haciendo por parte de los servicios de medicina preventiva, sobre todo, que es lo que está llevando las incidencias que ocurren con respecto a, en este caso, personal sanitario y también en otro personal que van sujetos
seguimiento. Pero no tenemos un dato concreto sobre Ceuta. Hay muchas incógnitas todavía en algunas cuestiones del COVID, porque también existe la tendencia, y de ahí vienen muchos estudios que están en marcha, de que hay alteraciones que puedan presentarse, pero que el que se hayan presentado conjuntamente con vacunación COVID o con haber pasado la enfermedad no necesariamente lleva a pensar que es como consecuencia de la vacuna o de la enfermedad. Y en eso hay muchos estudios en marcha para verificar que haya coincidencia entre la vacuna o enfermedad y el efecto adverso que se pueda destacar. Pero no se ha destacado datos muy importantes en ese sentido. Sí, y yo quería aprovechar para hacer otra pregunta. Ayer en el pacto que firmaba Sumar con el PSOE para una posible investidura de Pedro Sánchez, uno de los puntos claves de ese acuerdo hacía hincapié en la sanidad pública y se plantea vía decreto obligar a todas las autonomías que son responsables de la sanidad en sus regiones. En este caso, como Ceuta y Melilla dependen directamente del Ministerio, lo que se planteaba a través de ese decreto ley en el futuro es bajar las listas de espera y reforzar la atención primaria. ¿Cómo estamos en Ceuta en ese sentido? ¿Somos ejemplo dado? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que es cierto que aunque Ceuta y Melilla dependemos directamente del Ministerio de Sanidad, pues no deja de ser 2 ciudades pequeñas, ¿vale? En algunos casos podemos ser botón de muestra para luego llevarlo a otros sectores más amplios, en otras comunidades autónomas más amplias, pues seguramente sí. Sabéis que existe un plan de mejora de atención primaria importante, tanto en salud bucodental como en salud mental, como en la mejora de atención primaria respecto a los famosos cupos, adaptarlos a la media nacional, tanto de medicina de familia como pediatría, como enfermería, y en ese contexto pues hay un futuro prometedor dentro de la próxima legislatura, si finalmente se materializa. La apuesta por parte de los servicios públicos en cuanto a la situación actual pues es evidente. Nosotros no paramos de hacer actuaciones en ese sentido, tanto en mejoras de personal como en las mejoras de obras y de equipamiento, como el recientemente inaugurado Centro de Salud del Tarajal, o actuaciones que vamos a hacer en Menzú, o mejoras en todos los centros de salud, tanto en obras como en equipamientos, como en recursos humanos. Sí, pero por concretar, ¿tenemos un dato de cómo están las listas de espera o de cuál es el cupo que tenemos en primaria, por ejemplo? Sí, claro. Todos esos datos no solamente están, sino que se publican, ¿vale? Nosotros los cupos de pediatría, la idea es tenerlo en torno a 1.000 por pediatra, estamos en 1.200. Los cupos con respecto a médicos, la idea es que se aproximen a 1.500 usuarios y usuarias por médico de familia, estamos en torno a 1.700. Hay algunos que están menos, pero estamos en torno a 1.700 y ese sería un poco el objetivo a cubrir, ¿no? No es muy distinto a lo que ocurre en otros sectores, en otros centros de salud de la península, pero ese es el objetivo a tener. También hay que tener en cuenta no solamente el cupo, sino la frecuentación que hagan los usuarios a los centros de salud. Precisamente, haciendo alusión a lo que comentabais anteriormente acerca de la inversión en recursos materiales y humanos, efectivamente se han publicado infinidad de noticias recientemente acerca de la inversión en recursos materiales, por ejemplo la sala de hemodinámica de aproximadamente 700.000 euros. Sin embargo, hablamos con el equipo de cardiología y algunos nos trasladan que con 3 cardiólogos no dan abasto con el trabajo ordinario y que por tanto cómo iban a también implementar ese trabajo extra y que además no cuentan ahora mismo con cardiólogos especializados en esta sala concreta. Esa es una opinión parcial. Evidentemente, cuando se ponga la sala de hemodinámica estará terminada a finales de enero. Ya hay facultativos dispuestos a venir. Bien. Con independencia de eso, en otros centros, como el más cercano de Algeciras, primeramente, cuando se abre una sala de hemodinámica, no se abre al 100%, en cuanto a la sala sí, está terminada y lista, pero normalmente empieza por ser un centro satélite, de tal manera que gente
formado, bien de Cádiz, de un Puerto de Real o de Jerez, al que mandamos a nuestros pacientes habitualmente, vendrían a Ceuta y harían las hemodinámicas programadas, llamémosle, con lo cual evitamos el traslado de pacientes a la península. Una vez que sería un centro satélite de un centro principal o nodriza, que sería pues el Puerta del Mar de Cádiz. Esa sería una primera intervención. Luego, posteriormente, cuando tengamos especialistas ya formados, que evidentemente hay que incrementar el número de especialistas en cardiología y estén formados, y el centro nodriza vea que el centro ya cumple con los requisitos y con las formas de hacer las cosas bien, pues corta el cordón umbilical, como se hace cuando nace un niño. Quiere decir que no vamos a abrir una unidad de hemodinámica a las bravas, llamémosle. Por lo tanto, tiene que estar tranquilo tanto la población como el personal del hospital de que no hay ninguna pretensión en hacer eso. Es más, con el servicio de cardiología puedo decir que se ha contado desde el primer momento, tanto para la obra como el equipamiento, como para la puesta en marcha. Y evidentemente, en un personal que está ya bien dimensionado, para hacer una actividad nueva, pues hay que contar con personal nuevo. Una de las reclamaciones de la mayoría de las especialidades de especialistas médicos en Ceuta es precisamente esa falta de facultativo. En el caso de dermatología, en el que ahora mismo por determinadas circunstancias no se cuenta con facultativo. En el caso de dermatología. De dermatología. Está haciendo huelga y la otra persona sí. que tiene cargo político. Y además en oncología, por ejemplo, son 2 y afirman que igualmente están en una situación de sobrecarga asistencial y que reclaman un tercer oncólogo. Entonces mi pregunta es si tienen pensado a corto plazo efectuar esas contrataciones. El INGESA tiene recursos para contratar. Quiere decir que si hubiera la existencia de un tercer oncólogo, por supuesto que se contrataría. Y si hubiera existencia de dermatólogos disponibles, pues también. El problema entonces es que no es un problema económico en absoluto. Es un problema de falta de recursos en Ceuta y a nivel nacional de determinadas especialidades, que vienen siendo cíclicas. Hubo un tiempo que eran falta de anestesistas, hoy afortunadamente hay menos falta de ellos, hubo un tiempo que era falta de ginecólogos, hoy la falta va un poco relacionada con dermatólogos y oncólogos, y ese fenómeno sucede a nivel nacional. Y bueno, pues aquí sucede lo mismo. No es un tema de económico de ahorrar, es decir, el INGESA tiene disponibilidad económica para contratar a dermatólogos, y además para hacerle contratos de larga duración, no contratos de los que antes se llamaban basura, de un contrato de 1 mes, de 2 meses, de 15 días, no. Ese tipo de contratación no se hace contratos en condiciones y desde el primer momento, pero hace falta que haya gente disponible. ¿Y podríamos acceder a los datos de las últimas contrataciones de médicos? Porque es verdad que algunos sindicatos comentan que los últimos contratos que se han hecho son precarios y que por tanto eso no invita... Eso no es cierto. Punto. Se lo puede decir a cualquier sindicato que se lo diga. No es cierto. ¿Y tendríamos acceso precisamente a esa información? Sí. De hecho, la damos continuamente. A través de prensa daremos las últimas contrataciones que se han hecho. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de contratación, ¿vale? A veces se generaliza. Los sindicatos están para hacer su trabajo y lo hacen bien. Yo no vengo aquí a criticarlo, pero a veces se generaliza, ¿vale? Si una persona está sustituyendo, estamos hablando de personal en general. Si una persona es un contrato por sustitución, pues ese contrato de sustitución puede ser de 1 día, de 1 mes, de 1 año, de 5, porque es un contrato por sustitución. Esa plaza está ocupada por un personal fijo. Y ese personal fijo puede tener una necesidad de 1 día, de 1 semana, de 1 mes, de 1 año. Ese tipo de contrato no es motivo de ningún tipo de disquisición, porque está sustituyendo a un titular. Los contratos por plaza vacante, esos contratos no se hacen de ninguna de las maneras. Nunca se hacen de corta duración. ¿Cuándo sucede la corta duración? La ley obliga que, aunque no haya candidatos suficientes, hay que sacar una convocatoria pública para que concurran la igualdad, mérito y capacidad, aunque solamente hubiese un candidato. Pero como eso no lo sabemos, hay que hacer la convocatoria pública, hay que publicarla, hay que ponerla en marcha, y ese proceso, que dura 15 o 20 días, posiblemente a ese candidato se le hace un contrato de los que antes se decían por necesidades del servicio, en tanto se cubría la vacante de forma más
con más tiempo. Pero nosotros contratos de 15 días, de 20 días, de un mes, etcétera, y menos a médicos especialistas, no lo hacemos desde que entramos hace 5 años. Y ya por último, Vamos a hablar de la gripe. Por último, respecto a la lista de espera, hay pacientes y médicos que nos están haciendo llegar a la prensa que determinadas especialidades se cierran, por ejemplo, de traumatología o de dermatología. Pues tiene que decir que en traumatología o en dermatología, donde hay falta de efectivos, pues tienes que abrir nuevas consultas cuando hay más efectivos disponibles. Si no hay más efectivos disponibles, no la puedes abrir. Cuando lo hay, pues abre la consulta. A veces también se maximizan cosas y ya está. Hay pocos traumatólogos también. Debería haber 2 más y no lo hay, pero ni aquí ni en ningún sitio. Por tanto, las listas están cerradas cuando hay falta de consultativos. Las listas no están cerradas. Las listas no están cerradas. Lo que hay es falta de facultativos. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, a ti. Buenos días. Precisamente haciendo referencia al tema de dermatología, ¿qué se hace cuando, como decía mi compañera, no hay especialistas, pero evidentemente la persona tiene necesidad de contar con un dermatólogo? ¿Qué se hace? Vamos a ver, ahí se han hecho 3 actuaciones. Por un lado, se ha hecho una modificación de los servicios mínimos de la huelga para que dermatología, después de que el doctor Abdeselán, Jaquín Abdeselán, pasase a ser senador de España, pues quedó esa plaza que está sin cubrir. Entonces, teniendo en cuenta que hasta ahora no había habido problemas de cobertura, lo que hemos hecho es una modificación de servicios mínimos y se ha incorporado dermatología a servicios mínimos. Con lo cual, aquellas actuaciones urgentes o preferentes se tienen que atender. Eso respondería a la pregunta que me acaba de hacer. ¿Vale? No obstante, durante este tiempo y durante la huelga hay actuaciones urgentes o preferentes que la puede atender, digamos, hacer un cribado, tanto especialistas de medicina interna disponibles como de los servicios de cirugía o de otras especialidades que están interrelacionadas con problemas serios de dermatología, básicamente oncología médica, medicina interna o cirugía. Con eso se ha ido también paliando el tema. Y ahora pues se hizo una modificación de servicios mínimos a los efectos de que dermatología figure como servicio mínimo para atender las patologías urgentes y preferentes. Y en último extremo, pues como se hace en otras especialidades también, pues derivar a la península. Volviendo al tema de la gripe, usted habla o han hablado acerca de conseguir un objetivo de vacunación, pero evidentemente las cifras de Ceuta son muy inferiores al resto del país. ¿Con cuánto, digamos así, podría estar tranquila la población en cuanto a cobertura de vacunación? Porque cuando el COVID se hablaba en un principio de un 60% y luego se comprobó que se necesitaba más, ¿con cuánto estaríamos nosotros más tranquilos como población? Son 2 términos que van relacionados. Por un lado está la inmunidad personal, y luego está, que es lo que se consigue con un tanto por ciento poblacional, que es lo que le llaman vulgarmente, aunque muy conocidamente, la inmunidad de rebaño, ¿no? Por eso es importante que se vacune mucha gente. Y además, también hay que trasladar que en una inmunidad de rebaño, el que no está vacunado a veces es más propenso, ¿vale? Porque el resto está protegido. Entonces, siempre se ha considerado un mínimo del 45%, ¿vale? Pero lo ideal es tener, como se ha comentado, un 60% de mujeres embarazadas y un 75% de gripe COVID. Eso es el objetivo y sobre ese hay que marcárselo, sabiendo que, hombre, es un objetivo bastante ambicioso, pero debemos de tender a él, ¿no? Desde luego, por falta de recursos y medios no hay. La Consejería de Sanidad pone a disposición todas las vacunas disponibles. Hay disponible un punto de vacunación en el Hospital Militar abierto
sin problema ninguno en los centros de salud, tanto para no solamente un punto en el centro de salud, sino un punto para mujeres embarazadas, un punto para los menores y el punto general para el resto de la población. Horario amplio de mañana y de tarde. Más no se puede hacer. Consejera, gracias. Bueno, pues agradecer vuestra asistencia a todos los medios y animar y fomentar entre todos, también los equipos sanitarios también, que motiven a las personas, a sus pacientes a vacunarse, porque así nos podemos inmunizar pues todo, como ha dicho el señor Lopera. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CSIC, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.